Y yo lo quiero invitar, hermanos, si usted quiere acompañarme con su Biblia a Primera de Corintios capítulo 5. If you want to go to 1 Corinthians chapter 5 with me this evening, Y vamos a mirar particularmente el versículo 6. we're going to particularly look at verse 6. Mientras usted encuentra esta porción, quisiera mencionar que los valores bíblicos de un cristiano se están perdiendo hoy en día. I would like to mention while you are looking for the scripture that the Christian's values are being lost in this day and age. Los fundamentos bíblicos que el cristiano teníamos parecen estarse debilitando cada día más. The Christian foundation that we used to have, it seems to be weakening little by little. Lo que antes nosotros tomábamos como pecado, hoy en día ya no se considera como pecado. What before we consider sin is no longer now considered sin. Y además se predica poco acerca del pecado en nuestros púlpitos. And in many churches, they preach very little about sin. Por supuesto, el resultado de todo esto es un cristianismo muy débil. Of course, the result of that is the Christians have become weaker. Es decir, ahora el cristiano nos parecemos más al mundo que nunca antes en la historia. So Christians today try to do more of things of the world than ever before. Por ello yo en esta tarde he querido abordar un tema que nos ayude a confrontar nuestra forma de vida cristiana a cómo la vivimos el día de hoy. And this afternoon, I would like to preach about a theme that will put into focus our Christian lives. Así que yo le quiero pedir, si usted tiene Primera de Corintios 5:6, So if you have 1 Corinthians 5, verse 6, quisiera que diéramos lectura y después de ello hacer una oración. we'll read it and then after that we'll pray. La palabra del Señor dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Abolish for your sakes, that yet might learn in us not to think of men. 1 Corinthians 5:6. chapter 5, okay, 6, sorry. Your glorying is not good, nay yet not that a little leaven leaveneth the whole lump. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta tarde. Le bendecimos por la oportunidad de estar aquí en su casa, Señor, y de poder abrir su bendita palabra. Rogamos, Señor, que en esta tarde sea la voz suya, la voz de su Espíritu Santo, que hable al corazón de no solo quienes estamos aquí, sino de todo aquel que llegue a escuchar esta enseñanza a través de algún medio electrónico. Thank you, Father, for having us here tonight. We praise you, Lord. Speak us through your word. In the name of Jesus Christ, amen. Tome asiento, hermano. Déjeme mencionar muy brevemente. Let me tell you something real quick. La iglesia en Corinto, hemos dicho en ocasiones anteriores, que era una iglesia muy carnal. In many occasions, we say the Corinthian church back in the day was a church that was very worldly. El apóstol Pablo, al escribir sus cartas a la iglesia, evidencian los problemas que había en el interior de la congregación. The letters that Apostle Paul used to send to that church would tell about the problems that church was having. Y particularmente en el capítulo 5 expone un problema de magnitud, excedía completamente a la moral de la iglesia. And in this chapter, he was talking about a problem that was very exceeding the moral values of the church. El problema que está abordando el apóstol Pablo en el capítulo 5 The problem the Apostle Paul was talking about in chapter 5 es fornicación. was the fornication. El problema es que era un miembro de la iglesia teniendo relaciones con su madrastra. He was a member of the church having intimacy with his stepmom. Es decir, el problema era mayúsculo The problem was very, very tough. y el apóstol Pablo lo está abordando. And the Apostle Paul was talking about it. De modo que en el
entre el versículo 1 y el versículo 5, in between verse 1 and verse 5, el apóstol Pablo está reprendiendo a la congregación por esto. the Apostle Paul was rebuking the congregation because of it. Pero en el versículo 6, But in verse 6, el apóstol está exponiendo una verdad. the apostle is saying a truth. Esta verdad This truth, es un principio bíblico, un fundamento it is a fundamental principle of the Christians que nosotros no podemos pasar por alto that we cannot just oversee, y hoy queremos revisar. and we're going to talk about today. Este principio dice así: This principle says this way: un poco de levadura a little of length leuda toda la masa. would take levels the whole lump. Es decir, un poco de pecado It is saying a little sin contamina toda nuestra vida. can contaminate Porque la our whole levadura, life. en las escrituras, Because in the scriptures, la levadura es símbolo del pecado. the leavens is symbol of sin. Ahora, yo quiero explicar brevemente I would like to briefly talk about el plano espiritual. the spiritual plane about this. Y déjeme decir esto. Let me tell you this. Si en este momento viniera un doctor If in this moment a doctor came here y le dijera a usted que en su celular existen miles de bacterias, and tells you that in your cell phone case there's thousands and millions of bacteria, aunque usted no las vea, ¿lo cree? even though you don't see it, do you believe it? Si este doctor nos dijera cuando usted estornuda If this doctor would say when you sneeze o cuando usted tose, or when you cough, se llena su mano de bacteria your hand is filled with bacteria y puede contaminar a otros, and can contaminate others, aunque usted no las vea, ¿lo creería? even though you don't see it, will you believe him? Estoy seguro que sí. I probably think you do. Bueno, en el plano espiritual Well, in the spiritual plane, sucede lo mismo. it says the same way. En la escritura, In the scripture, el Señor dejó capítulos enteros the Lord left chapters, whole chapters, donde nos menciona cómo determinados animales contaminan nuestras vidas. where some animals, determined animals, will contaminate our lives. La escritura nos habla de cómo incluso los flujos, los fluidos del hombre Even how o la mujer even some fluids of woman or man llegan a contaminar en el plano espiritual. can contaminate in the spiritual plane. El problema es de que le creemos al médico, pero no creemos lo que dice la The palabra. problem is we believe the doctor, but we don't believe what the word Es says. decir, creemos que hay bacterias aunque no las veamos, We do believe there is bacteria even though we don't see them. pero no creemos que algunas acciones también pueden contaminar nuestra vida But espiritual. I don't believe that some actions that I do can contaminate my spiritual life. Y ese es el problema del cristiano. And that's the problem of the Christian. Que el nowadays. cristiano le puede creer al médico, That he can believe the doctor, pero le va a cuestionar a la palabra del but Señor. will questions the word of God. Le voy a mostrar un versículo muy rápido. I'm going to show you a verse real quick. Este versículo puede explicarnos un poco This verse can explain to us a little bit. cómo es que hay cosas en el plano físico How is there some stuff in the physical plane que pueden afectar el plano espiritual. that can also affect the spiritual? Vaya con su Biblia a Deuteronomio, Let's go to Deuteronomy capítulo 23. chapter 23. Este versículo lo hemos revisado en ocasiones anteriores, We have seen this before, así que voy a revisarlo brevemente. so I will be very brief. Vamos a dar lectura desde el versículo 12 al 14. We will read it from verse 12 to 14. Y voy a ir leyendo un versículo en español, después se va a leer en inglés. We will be reading one in Spanish and then later in English. Versículo 12. ¿Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas? Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuviere allí afuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. And thou shalt have a paddle upon thy weapon, and it shall be, when thou east thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back, and cover that which cometh from thee. Ahora el versículo siguiente nos dice por qué es esta ordenanza. Now the next verse tells us why.
Porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, en medio de tu campamento. For the Lord thy God walk in the midst of the camp. Es decir, It is saying, Dios es espíritu, God is a spirit, pero Dios estaba en medio del but campamento. God was in the middle of the camp. Y dice, la suciedad de tu cuerpo And he's saying, the dirtiness of your body va a contaminar. will contaminate. Así que vas a salir fuera del So campamento, you're going to get out of the camp, lejos de donde estaban las tiendas donde ellos habitaban. away from all the tents where they were living. Ahí el pueblo tenía que salir a hacer sus There necesidades. the people will have to go and do their necessities. Y dice el Señor, porque yo ando en medio de And ti. the Lord said, because I'm in the middle of you. Ok, este pasaje nos puede ilustrar This passage illustrates cómo algunas cosas pueden contaminar nuestras vidas. how some things can contaminate our lives. Muy bien, yo quiero preguntar, Now I want to ask, ¿cómo es posible que algunas situaciones contaminen nuestra vida how is it possible that some things can contaminate our lives y nosotros no ponemos atención? and we don't pay attention? ¿Cuánto más el pecado va a contaminar nuestra How vida? much more is sin going to contaminate our lives? Y no le tomamos con seriedad al pecado. And we do not take it seriously. Por ello, el apóstol Pablo en el versículo inicial, Therefore, in the verse that we started with, el apóstol Pablo le dice a la iglesia Apostle Paul said to the church, y le dice, un poco de levadura o un poco de pecado it says a little sin contamina toda la masa o toda tu vida. can contaminate your whole life. El problema de nosotros The problem that we have es que jugamos con el pecado. is that we like to play with sin. Sabemos que la escritura nos está exponiendo hacia una realidad, We know that the scripture says to us or exposes pero us to nos our cuesta reality, trabajo creerla. but it takes hard for us to believe. Por ello, en esta tarde, And therefore, this afternoon, yo quisiera revisar con usted I would like to revise with you cuáles son los peligros what are the dangers de jugar con el pecado of playing with sin, o de consentir el pecado, or to just, por pequeñito with que it. sea, even as little as it may be, puede acabar nuestras vidas. it could destroy our lives. Porque el apóstol Pablo dice un poco de levadura, Because the Apostle Paul said a little bit of lamb, un poquito puede leudar toda la masa. a little bit can lamp the whole lump sum. El apóstol Santiago The Apostle James, retoma esta misma idea y dice, he retakes the same idea and said, un pequeño fuego a little fire puede contaminar todo el bosque. can contaminate the whole Por lo camp. tanto, no consideremos los pecados como pequeñitos. So don't consider sins as little. Por pequeño que sea, As little as it may be, tiene el poder de it has destruirnos. the power to destroy. Por pequeño que parezca el pecado, As little as it may seem, puede destruir nuestras it can vidas. destroy our lives. Muy bien, lo quiero llevar con la escritura Well, I would like to have you to go to the scripture y revisar algunos ejemplos, and revise a few examples. como pequeñas faltas en nuestra vida How little things in our lives terminan por apartarnos del camino del Señor. stop us from being in the Lord's ways. Libro de Jueces, Book of Judge, y busque el capítulo 1. Judge 1. Ahora, déjeme darle un poquito el antecedente de lo que vamos a leer en un momento. Let me tell you a little bit about what we're about to read. El pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida. The people of Israel just entered the promised land. Usted recuerda que anduvo 40 años en el desierto You will remember that they were 40 years in the desert. y el Señor les prometió introducirlos a la tierra prometida. And God promised them to introduce them in this Pero promised el land. mandamiento era, But the commandment was, cuando entres a la tierra when prometida, you go in there, vas a echar fuera you will get rid of todos los pueblos paganos all the pagans people que moran en esa tierra, that live in that land, para que no aparten tu so corazón, that your heart doesn't go, para que no aparten tu corazón de mí y adores a otros dioses. so that your heart doesn't go away from me and worship other gods. El pueblo de Israel sabía esto, The people of Israel knew this. de modo que ellos entraron a la tierra prometida, So when they entered the promised land, y le voy a ir leyendo con la escritura I will read to you in the scripture lo que sucedió a continuación. what happened
Next, Cada una de las tribus de Israel each of the tribes of Israel tenía su propio territorio. had their own territory. Se les repartió a cada una de las It tribus. was given to all of the tribes. Era mandamiento echar a los demás pueblos de It ahí. was a commandment to get rid of anybody in there. Ahora vamos a ver lo que sucede. So let's see what they did. Capítulo 1, verso 19, Chapter 1, verse 19. nos habla de la tribu de Judá. It tells about the tribe of Judah. Y voy a leer el versículo 19 y 21 We will read verse 19 and then 21. y vamos a mirar qué es lo que hizo Judá. And we will see what Judah did. Y Jehová, verso 19, Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los moradores de las montañas, mas no pudo arrojar a los habitantes en los llanos, los cuales tenían carros errados. And the Lord was with Judah, and he drave out the inhabitants of the mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron. Verso 21, Verse 21. mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no los arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem, but the Jebusites dwell with the children of Benjamin in Jerusalem until this day. Ahora ve al verso 27. Read verse 27. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Perdón, 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas, y al cananeo perecista, el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshan and her towns, nor Tanakh and her towns, nor the inhabitants of Dor and her, nor the inhabitants of Ibleam and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns, but the Canaanites would dwell in that land. Versículo 29. Verse 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. Neither did Ephraim drive out the Canaanites. Versículo 30. Verse 30. Tampoco Zabulón arrojó al que habitaba en Quitrón. Neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron. Y verso 31. Verse 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Neither did Asher drive out the inhabitants of Acco. Muy bien, tenemos que ni la tribu de Judá, So we have neither the tribe of Judah la tribu de Benjamín, or Benjamin tampoco la tribu de Manasés, or the Manasseh tribe tampoco la tribu de Zabulón or Zabulon o tampoco Neftalí or Naphtali. arrojaron a los pueblos. None of them took him out. No, sí arrojaron los pueblos, My bad. Oh, they did took him out, pero dejaron a uno de ellos, a un But they- pueblo de ellos. but they left one of those towns. O sea, arrojaron a los demás, They took out all the others, pero dejaron a uno de estos pueblos en la tierra. but they left one of the people, one of the tribes to live in their with them. Un pueblo pequeño. A small group of people. No eran pueblos tan grandes, It wasn't a big town. no eran tan fuertes. They weren't too strong. ¿Cuál fue la consecuencia? What was the consequence of that? Capítulo 2 Chapter 2, y ve el verso 12. verse 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. As they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were around about them. Un poco de levadura A little bit of a lump leuda toda la masa. can take the whole lump sum. Un pecado pequeño A little sin puede contaminar toda nuestra vida. can contaminate your whole Un life. pueblo pequeño A small town, fue a small suficiente. group of people. Un pueblo pequeño fue suficiente A small group of people was enough para cambiar el corazón del pueblo de to Israel change the heart of the people of para Israel adorar a dioses paganos. to worship pagan gods. El riesgo de nosotros como cristianos The risk of us as Christians es menospreciar el pecado is to think of sin as nothing y consentir con él. and play around with it.
muchos de nosotros hoy en día Many of us today, es probable que estemos aquí probably here, y hay pecado en nuestras vidas, and we may have sin in our lives, pero no lo consideramos como tan malo. but we don't consider it too bad. Decimos, todo mundo lo hace, We say everybody does it. no pasa nada, Nothing happens. mis amigos lo hacen, My friends do it. incluso mis familiares algunos Even lo my hacen, family members do it. y no les pasa nada. And nothing happens to them. Tal vez no me pase nada a mí. Maybe it won't happen to me either. Entonces lo consentimos en nuestras vidas. So we keep taking that sin in our lives. Y ese es el problema del cristiano del siglo And XXI. that's the problem of the Christians of this time. Que anteriormente al pecado se le decía pecado, That in the past we call sin, pero hoy en día but nowadays lo que para uno es pecado, that for others is sin, para la otra iglesia no es pecado. for the other church is not. En una iglesia se enseña la palabra de Dios, In one church we preach the word of God, en otra iglesia solo se enseñan in the other we only say puros mensajes de positivismo. only positive messages. El resultado de todo esto The result of this es is un cristianismo muy débil. it's a Christian Un that's very weak, Cristianismo que se está pareciendo más that is looking more and more a la forma de vivir del mundo. of the way of living of the world. Así que le quiero mostrar yo So I'm going to show you muy rápido que la época de los reyes de Israel very briefly about the time of the kings of Israel. sucedió algo muy parecido. Something like this happened. Y le quiero mostrar en el primer libro de Reyes, capítulo 22. And First of Kings, chapter 22. Le voy a mostrar lo que sucedió con el rey Josafat, I will show you what happened with King Josaphat, un rey que amaba al Señor, a king that loved the Lord, un rey que hizo cosas muy buenas para el Señor, that did many good things for God, un rey que se esforzó por agradar al that Señor. made an effort to look good upon God. Pero el error que cometió el rey Josafat, But there was a mistake that he made, que cometieron muchos otros reyes, and many other kings did as well. el Señor había ordenado The Lord had said que se tenían que echar fuera that they had to get rid of todos los altares de adoración pagana. all the altars to pagan gods. En la escritura se le llaman lugares altos. And in the scriptures they say high mounts. Estos lugares altos These high mounts eran los lugares donde la gente tenía sus ídolos, were where people had their idols, ídolos paganos. and not just the pagans. Y la gente, conociendo al Señor, And people that knowing the el God, pueblo de Israel conocía al Señor, the people of Israel knew their God, pero tenían lugares altos. but they had high mounts. Y el Señor mandó que se derribaran todos esos lugares. And the Lord said, get rid of all those altars. Muy bien, le quiero mostrar lo que hizo el rey Josafat. Let me show you what King Josaphat did. Primer libro de Reyes, capítulo 22. First Kings chapter 22, Y vea conmigo el versículo in 43. verse 43. No lo olvide, el rey Josafat fue un rey bueno, Don't forget that the King Josaphat was a good king, un rey que hizo lo recto delante del Señor. a king that did what was correct in the eyes of the Lord. Y dice el versículo 43. And it says verse 43. Y anduvo, está hablando de Josafat, We're talking about Josaphat. anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba aún incienso en ellos. And he walked in all ways of his father. He turned not aside from doing what was right to the eyes of the Lord. Nevertheless, the high places were not taken away, for the people offer and burn incense, yet in the high places. Muy bien, aquí hay una combinación muy extraña que tenemos que revisar. Here we have a combination that we have to revise. Hizo lo recto, He did what was right to the eyes of God, pero no quitó los lugares altos. but didn't took the high places. A ver, una vez más, el rey Josafat King Josaphat, hizo lo recto, he did what was right. hizo lo que a Dios le agrada, He did what God liked, pero no quitó los lugares altos. but he did not took away the high places. Lo voy a explicar de esta manera. I'm going to explain it this way. Algunos de nosotros hacemos lo recto delante de Dios. Some of us do what's right to the eyes of God. Hoy en día Today, es probable que sí, probably yes. pero ¿será posible que tengamos lugares altos? But is it possible that we may have high places?
Tal vez no de adoración idolátrica, maybe not of a pagan God, pero tal vez algún pecado. but maybe a sin. Entonces, hacemos lo recto, So we do what's right, pero todos tenemos pecado. but we still have some sin. Vengo a la iglesia, I come to church, pero miro pornografía. but I see pornography. Hago lo recto, I do the right thing, pero no quito los lugares altos. but I don't take away the high places. A ver, ¿será posible que un cristiano haga lo recto Is it possible that a Christian can do what's right y todavía tenga pecado en su vida? and still have sin in their lives? Yo vengo y oro al Señor, I come and worship and pray the Lord, pero cuando salgo digo malas but when I palabras. get out of here, I start cursing. Entonces hago lo recto, So I do what's right in here, pero tengo un lugar alto, but I have a high place un somewhere, lugar de pecado, a place of sin un lugar que no honra a Dios. that doesn't honor God. Esa es la vida del cristiano hoy en día. That is the Christian life now. Que yo vengo a la iglesia, I see the church, pero tengo vida sexual activa but I fuera. have a sexual life outside of my marriage. El problema del cristiano hoy en día, The problem with the Christian nowadays, que al pecado ya no le llama pecado. that to the sin we don't call a sin anymore. Entonces hago lo correcto So we do what's right, y vengo y me congrego. and we do and come to church. Cargo una Biblia, We come with a Bible, pero nuestros jóvenes but our youth están empezando a fumar start marihuana. smoking marijuana. Entonces, ¿cuál es el problema del cristiano? So what is the problem of Christians? Que ya no le llama al pecado pecado. That they don't call sin sin anymore. Ahora, lo que la Biblia llama pecado, Now what the Bible calls a sin, nosotros decimos, we no say, pasa nada. Nothing happens. Eso todo el mundo lo hace. Everybody does it. Dios entiende. God knows. Y el problema es que la palabra del Señor nos dice en And esta the problem tarde, is that the Word of God say to us this evening, un poco de levadura a little bit of lump contamina toda la can masa. contaminate the whole lump sum. Un poco de pecado A little bit of sin contamina toda mi vida. can contaminate my whole life. Un pequeño fuego A little fire enciende un bosque entero can take away a whole y puede forest destruir nuestras and can vidas. destroy our lives. Y este es el problema que hoy nos tiene a muchos And this is the problem that has many of us nowadays con vidas opacas, with very bad lives, teniendo muchos problemas personales, having very much problems, personal problems, enfrentando tristemente, and confronting sadly llevando una vida muy parecida a la que lleva un incrédulo. and having the same life as someone who doesn't know God. Pero yo le quiero mostrar lo que hizo un rey, el único en el registro bíblico. But I wanna- Es el único rey que hizo la diferencia. But I want to show you one king, the only that is registered in the Bible that did the difference. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Second of Kings, chapter 23. Su nombre, Josafat. His name, Josaphat. Este rey, al igual que Josafat, This king, the same as Josaphat, hizo lo recto. he did what's right to the eyes of God. Pero a diferencia de Josafat, But the difference of the other Josaphat es que él sí quitó los lugares is altos. that he did took the high places away. Josías, Josiah nos dice la palabra del Señor, tells us in the Word of God. si usted tiene su Biblia abierta, If you have your Bible open, a partir del versículo 4, after 20, capítulo 23, verso 4, 23, verse 4, nos dice todo lo que él hizo. he tells everything he did. Quitó los lugares de adoración, He took the worship places. quitó a todos los sacerdotes paganos, He took all the priests, destruyó todos los ídolos, destroyed all the idols, acabó con los encantadores adivinos, took away the worship, wishes, todos los que adoraban a los signos del zodiaco, all of those zodiac sign todo ello lo worshipers. quitó. Everything he took away. Es decir, hizo lo recto, He said he did what was right, to pero the eyes of sí God. quitó los lugares altos. But he took all the high places away. Ahora mire lo que nos dice la palabra del Señor So let me show you what the word says. y vea el versículo 24 y 25. Verse 24 and 25. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Moreover, the workers with familiar spirits and the wizards and the images and the idols and all the abominations that were spied in the land of Judah and Jerusalem did Josiah put away, that he might perform the words of the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the Lord. El único rey
the only king que hizo lo recto that did what was right, y también quitó los altares altos. and also took the high places away. ¿Sabe qué opina el Señor You know what God thinks acerca del rey Josías? about the king Josiah? A ver, el rey Josafat The king Josaphat y muchos otros and others hicieron lo recto, did the right thing, pero no quitaron los lugares altos. but didn't took the high places. Su vida Their, no li- trascendió, their life didn't transcend. pero el rey Josías But the king Josiah, hizo lo recto he did what was y right, también quitó los lugares de pecado. and took the high places away, the sinning places. ¿Sabe qué opina nuestro Padre Celestial Do you de know what- Josías? Do you know what the opinion of Josiah is from our God? Versículo 25. Verse 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. And like unto him was there no king before him, that turned to the Lord with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses. Neither after him arose there any like him. ¿Cuál es la diferencia entre Josías y Josafat? What is the difference between Josiah and Josaphat? Ambos hicieron lo recto, Both did the right thing. ambos iban a la iglesia, Both went to church. ambos oraban, Both prayed. ambos servían al Señor. Both served the Lord. Uno no quitó los lugares de pecado. One didn't took the place of sin. Josías sí los quitó. Josiah did took him out. Y el Señor dijo de él, And the Lord said of him, no hay otro como Josías. there is no other king like him. Ni antes de él, Neither before ni him después de él. or after him. Se ha levantado otro. There was nothing Que like se vuelva al Señor con todo su corazón, that went to the Lord with all his heart, como lo hizo este hombre. like this man did. ¿Cuál es el problema de nosotros como cristianos hoy en día? What is the problem that we have as Christians nowadays? Que vivimos como los reyes, como Josafat. We live like the kings of like Josaphat. Hacemos lo recto, We do what's right, pero no quitamos el but pecado. we don't take the sin away. Y la Escritura nos dice claramente, And the Bible tells us clearly, ojalá y fueses frío I hope you were cold o caliente, or hot, pero no en medio, but not in the middle, no tibio. not warm, Porque a los tibios because the warm los vomitaré de mi boca, dice la I will spill Escritura. them out of my mouth. Termino únicamente con una porción en el libro de Números. I would like to finish with a portion in the book of Numbers, Y con esto quisiera orar. and with this I would like to pray. Números capítulo 32. Numbers chapter 32, Y vamos a ver el versículo 23. verse 23. 32, 23. La palabra del Señor dice así: The word says like this: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabe que vuestro pecado os alcanzará. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que un poco de levadura That a little bit of lamb nos va a alcanzar. will reach us. Un poco de pecado A little sin nos va a alcanzar. will reach us, Nos va a destruir. will destroy us, Nos va a apartar del will Señor. take us away from the Lord. Porque no podemos jugar con las cosas de Dios Because we cannot play with things of God y las cosas del mundo. and the worldly things. Y el llamado de esta tarde, And the calling of this afternoon, derribar los lugares altos. take down your high places. Derribar todos esos lugares. Take down all those places. Es probable que en estos teléfonos That it's maybe that in our phones haya pornografía there be maybe pornography o se visiten sitios indebidos, or look at bad sites. pero venimos a la casa del Señor But we still come to the house of the Lord. y hacemos lo bueno. And we do what's good. Pero hoy es un buen día But this is a good day para también quitar los lugares altos, for us to take our high los lugares places, de pecado. take them away. Y yo lo quiero invitar a que cierre sus And I would ojos. like for you to close your eyes. Cada uno sabe su corazón ante el Everyone Señor. knows your heart. Es probable que esta noche It's maybe that this night estemos en este lugar we come to this place y hacemos lo recto, and we do what's right,
Pero en nuestro corazón but our hearts, tenemos lugares we altos, still have high lugares de places, pecado. sinning places. Padre amado, le queremos dar gracias en Father, esta we would like to noche. thank you this night. Gracias por su palabra. Thank you for your word. Gracias porque su Espíritu Santo, Thank you for your Holy Spirit. aún en estos días, Even though in these days, nos sigue redarguyendo de pecado. He's still telling us about our sin. Gracias porque su palabra, Thank you, Lord, because of your word. su palabra es verdad. Your word is truth. Y es probable And it is probably que muchos en esta noche that many tonight, estemos todavía, Señor, we still, Lord, have con lugares altos, high places, con poco de levadura. a little bit of lamp. Es probable que algunos aquí It's maybe that some of us here tonight, hacemos lo recto, we do what's right, pero hay levadura en nuestra vida. but still have a little sin in our lives. No la hemos quitado. We haven't taken it away. Tenemos todavía We still have pecados en nuestra vida some sins in our lives, y no nos hemos decidido a and dejar. we haven't decided to live them. Pero Josías nos da un ejemplo. But Josiah gave us an example, Hizo lo recto, and he said that he pero did the right también thing, quitó los lugares but altos. also took the high places. Y dice la Escritura And he says in the scripture que no ha habido otro como él. that there will never be another one like him. Hoy tenemos un reto. Now we have a task to do. Queremos hacer lo recto, We want to do what's the right thing, pero también quitar los lugares altos. but also take the high places away. El altar está abierto. The altar is open. Y si usted hoy en esta tarde quiere reconciliarse con el Señor, And in this afternoon, you want to reconcile yourself with the Lord. esta es una buena noche. This is a good night to Y do decirle a so. usted al Señor, And tell the Lord, Señor, renuéveme. Lord, renew me, please. Tome mi vida. Take my life. Quiero quitar los lugares altos. I want to take the high places away. Quiero quitar la levadura. I want to take the lamp away. Quiero hacer a un lado aquello que me aparta de I usted. want to take away those things that give me away from you. Láveme, Clean me. límpieme, Clean me, Lord. ayúdeme Help me a hacer lo recto, to do what's right, pero quitar la levadura también. and also to take away the sin. Si usted está aquí en esta noche If you're here tonight y está lidiando con el pecado, and you're dealing with a sin, usted está teniendo problemas en su vida you're having problems in your life por causa del pecado because of sin, y usted nunca ha entregado su vida al Señor, and you never have given yourself away your life to the esta es Lord, una buena noche. this is a good night for that. Yo lo voy a invitar I would like to invite you, que ponga la mano en su corazón put your hand in your heart, y que usted pueda repetir esta oración and that you conmigo can say this prayer with me y le diga, and tell Padre him, amado, Father, vengo delante de usted I come upon you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Reconozco mi pecado, I recognize my sin. reconozco que he fallado, I recognize that I failed. reconozco que a veces hago lo bueno, I recognize that I do what's good, pero no he quitado lo malo. but I haven't taken the bad away. No puedo con mis fuerzas. I can't do it on my own, Lord. No tengo el poder para poder vencer el pecado, I don't have the power to defeat this sin, pero Cristo Jesús lo hizo por mí. but Jesus did it for me. El sacrificio de nuestro Señor The Jesús sacrifice of the Lord Jesus Christ tiene poder para limpiarme, has the power to clean us para lavarme and to clean our sins y para restaurarnos. and to restore us. Yo le entrego mi vida, I give you my life. yo entrego mi corazón. I give you my heart. Ayúdeme, Help me. tómeme de la mano, Take me from the hand. ayúdeme a andar en sus caminos, Help me to be in your ayúdeme a ways. hacer lo recto Let me do the right thing, y Lord. deme la fuerza And give me the strength para derribar los lugares altos, to take down the high para places, quitar la levadura, to take down the lamp, para deshacerme de todo aquello to get rid of everything que me aparta de usted. that takes me away from you. Le doy las gracias I give you thanks, Lord, en el nombre in the precioso name of Jesus Christ. de nuestro Señor Jesús. Jesus. Amén, amén, amén. Amen. Y en esta noche queremos dar la bendición. Yo lo quiero And I invitar a que want se to ponga give you de a pie. blessing this afternoon, this night. I want you to stand up for a second. Con su rostro al cielo, And with your face looking up. Padre, yo le quiero dar las gracias por esta congregación Father, I want to thank you for this congregation y por cada uno de mis and hermanos. for each and every one of my brothers. Gracias porque esta noche Thank you because this night usted nos permitió estar en su casa you allow us to be in this house, Lord, y nos permitió escuchar su palabra. and hear your word. Queremos dar la bendición al pueblo. I want to give the blessings to the people. Es el primer día de semana This is the first day of this week, y una semana entera and a whole week se despliega delante de nosotros. comes upon us. Queremos rogar la bendición suya. We want your blessing.
Centro Cristiano, Christian Center. que Jehová te bendiga y te guarde. May the Lord bless you. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada. May He take care of you in your enter and your exit. Que Jehová bendiga tu pan y tus aguas. May He bless your bread and water. Que el Señor te dé fuerza May He give you strength y que te prospere en todo lo que tú hagas. and to prosper you in everything you do. Que te dé favor delante de los hombres That He gives you favor in front of the man y favor delante de Dios. and favor in front of Him. Jehová bendiga a tus hijos. May God bless your sons and daughters, Que el Señor guarde a tus hijos de todo mal. and that He take care of them from all bad. Que los libre del engaño. That He gets rid of of lies. Que Jehová libre a tus hijos de las trampas. May the Lord take care of your children. Que el Señor guarde tu casa May He take care of your house, y que el Señor aleje de ti and that He puts away from you al destructor. the destructor. Que el Señor te dé las fuerzas May the Lord give you the strength y el entendimiento and the wisdom para enfrentar los retos de esta semana to take in all the things in this week, y que todas tus necesidades sean provistas and that all your necessities He may take care of. en el nombre precioso de In nuestro the name Señor of Jesus Jesús, Christ, a quien siempre damos the honra, one we gloria y always alabanza. give honor. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vayamos en esta tarde con la bendición del Señor. No olvide, no sé si los hermanos May the Lord bless you this afternoon. Go with the favor of the Lord. recordarles que nuestros hermanos nos han traído un pequeño refrigerio para que compartamos todos abajo. Just to remind you, we have a little some food downstairs so that we can grab ourselves a bite and talk. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vayamos con la bendición de Dios. May the Lord bless you. Have a blessed